Buenas noches, país, ¿cómo están ustedes? Bueno, yo realmente hoy estoy bastante enojado, bastante enojado. La verdad que hemos vivido una semana de locos y marca un fin de año totalmente al revés de lo que pensábamos todos. Un fin de año donde se dejaron de cumplir un montón de cosas y sobre todo vimos, a raíz de lo que veíamos en televisión y después en los cacerolazos, problemas de cuatro índoles: de lo judicial, en lo económico, en lo desestabilizante y en lo inmoral. Analicemos cada cosa. En lo judicial, por un lado, una jueza determinó que la policía no podía tener armas y lo manifestó a viva voz por cosa de que toda esa horda de manifestantes preparados con cualquier tipo de arma y con cualquier tipo de piedras pudiera destruir al elemento policial que aparentemente era el enemigo. Un enemigo que terminó no siendo el enemigo, sino que terminó siendo 88 policías internados, de los cuales 162 heridos hubo en toda esta manifestación. Por otro lado, esa misma jueza no apareció en el medio de la manifestación, delante de los policías, a ver cómo ella recibía lo mismo. Por otro lado, los jueces, post manifestación, y a esos detenidos que hubo, los liberaron. En definitiva, sabemos, y lo dijimos a lo largo de años, que la justicia en este país no funciona. Primer tema que tenemos que resolver, a pesar de que el presidente dice que vamos bien. Vamos a hablar un poco de lo económico. En lo económico estábamos hablando de obtener un ahorro, se les escapó a los del gobierno, de 100.000 millones para poder resolver los problemas de las provincias que nunca hicieron los deberes y que tienen una cantidad de ñoques infernales dentro de su status quo provincial para que todos vivan bien a costa de los infelices que en este país trabajamos. Obviamente esos 100.000 millones, como no podíamos tocar a las mineras, ni al campo, ni a los políticos, ni a los jueces, ni a las clases privilegiadas de este país, los empresarios que ganan mucho dinero y no aumentarles el impuesto a las ganancias, o los banqueros que en definitiva promueven muchas veces la corrupción de este país. ¿Qué dijeron? Vamos a tomar a la clase pobre, la clase que no se defiende, la clase que no puede gritar y la clase que a veces ni vota, que es el jubilado. Entonces se esmeraron en joder a los viejos. Los felicito. Vamos a lo desestabilizante de este movimiento. Un movimiento que lo manejó el kirchnerismo con las fuerzas de izquierda. Muy bien preparados, nada improvisado. Se preocuparon en cómo acordonar a la policía y pegarle. Se preocuparon diputados nacionales de adentro de la Cámara de ver cómo esta gente pedía que se levantara la sesión. Una sesión que les recuerdo que estamos en democracia y que se puede votar a favor o en contra, y ahí la ley sale o no sale. Obviamente el kirchnerismo se olvidó de que durante todo su tiempo la ley es sale o sale. Acá hay que negociar. Y se negoció. Esta desestabilización después empezó la lectura de lo que pasó en la trasnoche. Porque mientras sesionaban los diputados, medio país hizo cacerolazos, cosas que hace mucho tiempo no pasaba en este país. Esos cacerolazos cada uno los lee como quiere. O sea, gente que decía que estaba en contra de la violencia, y tiene razón. Gente que decía que lo que quería era que el gobierno reaccione y no voten esa ley, y tienen razón. Y algunas otras causas por las cuales la gente, con su disconformidad, batía la cacerola. Y vamos a lo inmoral. Lo inmoral es lo que le hacen al jubilado.
Lo inmoral es que un diputado gaste 2 millones de pesos por mes, que un senador gaste 8 millones de pesos por mes. Eso hablamos de los nacionales más los provinciales, que en el caso de la provincia de Buenos Aires gastan un 50% más los diputados y un 25% más los senadores, para mantener un status quo de la política. Inmoral es que los jueces no paguen ganancias, mientras el jubilado, que gana 7.300 mugrosos pesos, las tenga que pagar y tenga que pagar un IVA en un supermercado. Inmoral es que nos digan que va todo bien, cuando realmente estamos viendo que nuestro bolsillo se achica, que la posibilidad de crecimiento no la vemos y que muchos trabajos se cerraron y gente quedó afuera. Entonces yo entiendo que al gobierno hay que esperarlo, como pidieron durante 2 años, que no habría que tirar tantas pálidas en función de lo que había dejado el gobierno anterior, que fue un desastre. Pero no nos pueden decir, posteriormente a eso, que estamos en el camino correcto. ¿Cuál es el camino correcto de una casa que gasta más de lo que gana? Reducir el gasto. Toma un crédito un día, pero no puede seguir en la misma. ¿Dónde reducimos el gasto con el crecimiento del empleo público y el crecimiento de las estupideces públicas que se gastan como los pines de oro en el Congreso? Ahí tenemos a la vicepresidenta de la Nación. Nosotros ya tenemos recuerdos muy pálidos de un vicepresidente de la Nación. A uno que dijeron que no existía, como Cobos, en su famoso voto negativo, y a otro que sí existía y que lindo que era tener un vicepresidente, como dijo Cristina, Amado Vudú, que en este momento está viendo la televisión desde el penal. Y también tengo que decir de la justicia, que está muy lindo llevar gente hacia el penal. Hoy o ayer Cristóbal López, si lo encuentran, de Sousa, pero la gente lo que quiere son sentencias. La gente lo que quiere es que devuelvan el dinero que le sacaron a la gente. La gente necesita creer que la justicia va a existir en este país y que no el que roba una gallina va adentro y el que robó un poquito más negocia con todos los jueces, con todo el sistema y sigue pancho por su casa. Después de todo esto, que por lo menos me saco el karma de decir y de pensar, que capaz usted piense lo mismo o no, o piense una parte, yo creo que los ayudo a meditar de dónde estamos en un país que no merecemos, porque los argentinos no queremos vivir así. Ni así con los piquetes, ni así con la violencia, ni así con la mentira, ni así con el relato. Ya lo vivimos mucho tiempo. Éramos allá por el 40 el 8º país del mundo. Hoy estamos arriba de 170. Yo creo que vamos a tener que cambiar la política y nosotros no lo vamos a ver, porque es la destrucción de este país en los últimos 40 años no tiene parangón para poder reemplazarlo en los próximos 80. ¿Quién vamos a tener en este programa? Vamos a estar hablando de un problema nacional, como su nombre lo indica, vialidad nacional y lo que pasa dentro de vialidad y lo que pasó y lo que quieren hacer con vialidad este gobierno. Y vamos a estar hablando con un economista, no solo pionero de los economistas contreras, como nos llaman, gorilas, animales, todo lo que nos dicen, Roberto Kachanowski, con el cual vamos a estar analizando todo, de pe a pa, cómo estamos parados, qué pasó con esta ley, por qué estamos llegando a meter la mano en el bolsillo del jubilado y no en el bolsillo que debería ser, y dar el ejemplo hacia una sociedad que es lo que pide, ejemplos. Y por supuesto vamos a terminar el programa con el doctor Peña, como todos los días miércoles, charlando de esta reforma previsional y lo que él piensa sobre lo que pasó en este país, que realmente es increíble. Señor director, los que auspician este programa y nos ayudan a seguir esta charla a lo largo del país, y venimos de lleno con los invitados. Gracias.
Relevamientos y auditorías fiscales Sociedad Anónima. La optimización de los recursos tributarios son nuestro objetivo. Una vida de experiencia, brindando servicios y dando soluciones a empresas y a organismos tributarios provinciales y municipales. Para información, relevamientosyauditorias@gmail.com. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Estamos en el primer bloque del programa y vamos a estar hablando del tema vialidad como yo lo planteé en la apertura. Estamos con Fabián Catanzaro, que es secretario general de Sevina. Exacto. Gracias, Fabián, por estar con nosotros. Lo primero que leo es una nota de un insólito error en un puente que reflotó escándalos en vialidad. Sí. Contanos un poco qué pasó. Bueno, como es de público conocimiento, se estuviera en la construcción de una serie de puentes para agilizar el tramo en la zona de Luján. Estamos hablando de ferrocarril. De ferrocarril, sí. Se construyó el puente que pasa por arriba de la ruta, justamente para que se generaba en menor tiempo, se producía en menor tiempo a hacer un viaducto, digamos. Ese puente se mandó a hacer afuera para poder emplazarlo y disminuir los tiempos también de la frecuencia del tren. El tema es que pasó lo que todos estamos se dieron hablando cuenta. de este gobierno. De este gobierno, estamos hablando de hace 2 meses atrás, un mes atrás, donde el tren básicamente no pasa. O sea, el puente es más angosto que la trocha del tren. Exacto, digamos, a ver, las autoridades de vialidad han indicado que se ha hecho de acuerdo a los parámetros y a la normativa convencional sobre el tema de la medición de los trenes, del ancho de los trenes, pero evidentemente esa norma tendrá que haber sido actualizada porque hoy por hoy los trenes tienen otro porte. Ajá. ¿Esto qué es lo que nos desnuda en el fondo? Digamos, un problema que hay más de fondo en vialidad sobre el tema de los proyectos de obra. Evidentemente, acá lo que ha faltado controles y ha faltado investigación, un proyecto ejecutivo, un proyecto donde intervienen distintos actores de acuerdo a cuál es la zona que se afecta y donde no hemos encontrado la intervención de Ferrocarriles Argentinos, por ejemplo. La verdad que es la base. Es la base, sobre todo, de un puente de 1.200 millones de pesos, ¿no? Es la base. Y tras cartón, ese tremendo edificio que figura sobre la General Paz, que es el primer distrito de Vialidad Nacional, ¿no? Sí. Plantean que hay en mira un gran negocio inmobiliario, indudablemente para la ciudad, que ya hay un tufillo de grandes negocios inmobiliarios con otras zonas. Sí. ¿A dónde queremos llegar con Vialidad Nacional? ¿Es consecuencia de lo que pasó con el gobierno anterior? ¿Es consecuencia de este gobierno que la colgó de transporte? ¿Qué entendés vos que pasa? Obviamente la venta del predio del primer distrito para un negocio inmobiliario o el negocio que sea, en este caso es inmobiliario, tiene los ribetes bastante clásicos de lo que se suele realizar en la ciudad de Buenos Aires, con el tema de los predios del Estado Nacional. Para que se sepa, Vialidad Nacional, el primer distrito es un distrito operativo. Operativo quiere decir de donde salen las máquinas, donde se hacen los ensayos de laboratorio, donde están los talleres de señalamiento. O sea, no está ocioso. No es un bien ocioso para nada. En ese lugar trabajan aproximadamente 400 trabajadores. Tenemos una escuela técnica. Hay escuela técnica ahí dentro. Funciona una escuela técnica vial, una experiencia única en América Latina, donde solo tenemos 5 en todo el país. Y un bachillerato para adultos a la noche. La verdad que es un lugar muy vivo y no podíamos entender cuál era la situación porque Vialidad, históricamente, al tener una gran cantidad de terrenos desperdigados por todo el país, siempre ha entregado y los sindicatos no nos hemos opuesto en esta situación. Pero en este caso en particular es muy grave porque no es solamente un error de considerar un terreno ocioso o un error de catastro. Acá y lo que nosotros encontramos es un trasfondo más grande, que es justamente, ¿qué pasa si empezamos a desarticular estos distritos operativos?
¿Qué función va a tener vialidad? Ninguna. Y pensando en vialidad como el ente estratégico que conoció este país desde hace 85 años atrás. O sea, nosotros igual hay un cambio dentro de Vialidad Nacional como una institución distinta a la que era y que todos conocemos en este gobierno. Sin duda. Que se llama Corredores Argentinos, si mal no me equivoco. Claro, Corredores Viales, Sociedad Corredores Anónima. Viales, Sociedad Anónima. Eso es ese lo creó el decreto 794, sí, que salió el 4 de octubre de este año. Justamente se crea esta sociedad anónima con las mismas funciones de Vialidad Nacional. Esas mismas, ¿cuál es el objetivo? Claro, entonces? O sea, cuando nosotros nos planteamos y le vamos a pedir a las autoridades que nos indiquen cuáles son los objetivos de esto, nos dicen que es para tomar la concesión de la Richeri, un acceso a la ciudad de Buenos Aires que está bajo la órbita de Cristóbal López, bajo el control de Cristóbal López. A lo que nosotros refutamos, si ustedes quieren ir contra los corredores viales, cuando quieran sacar una concesión o necesiten tomar algo, hagamos un decreto genérico en torno a las concesiones viales, específicamente. No específicamente a una. No hablemos de todo vialidad y de la obra vial en todo el país. Esto tiene un tufillo medio raro porque obviamente tiene un sesgo privatizador esto. Lo que nosotros encontramos es que obviamente no vamos a repetir el camino de los 90 en torno a las privatizaciones, pero esta sociedad anónima lentamente se nos va a ir metiendo adentro del organismo. La verdad que es un tema muy complejo y es lo que nosotros estamos tratando de hacer llegar a toda la gente, es porque la cuestión privatizadora no es que nos afecte exclusivamente a los trabajadores. La privatización implica generar más corredores viales. Esto se nos traduce en más rutas con peajes más caros porque van a escapar de fuera del control de vialidad. O sea, el crecimiento del costo de la logística para el argentino. Exacto. ¿Qué vamos a tener? Mayores costos de flete. Claro. Más allá también del ya estamos desfacetados, es crecer aún más. Exacto. Entonces, digamos, nosotros lo que estamos llamando la atención es esto, que los argentinos todos tenemos que tenerlo, porque aparte pensar en vialidad como un ente estatal que presta un servicio, que es generar caminos y conexión en el país, nosotros nos preguntamos, ¿y qué pasa con los caminos que no son redituables para esta sociedad anónima? Sabemos qué ¿Quién pasa. los va a mantener? Sabemos qué pasa. Ese es el problema. Ese es el problema. Ya tuvimos esta experiencia. Como decimos siempre en este programa, que tiene muchos años, este libro ya lo leí. Exacto. Así que espero que no pase. Esperemos. Fabián, quedamos a tus órdenes y seguir luchando porque Vialidad Nacional, como vos dijiste, tiene muchos años y la llevamos muy adentro los argentinos en las rutas y en la estructura que creó a lo largo de todos esos años. Bueno, muchas gracias. Nuestra bodega Boutique te invita con un exquisito vino y a seguir luchando y tratemos de que las privatizaciones no nos quiten lo que tanto nos costó hacer, que es un país interconectado, ¿no? Exacto. Muchas gracias. De nada, gracias a vos. Una pausa y enseguida venimos a hablar nuevamente de economía. Oeste Pack, desde hace 20 años en zona oeste. Amplio horario de atención, desde las 8 hasta las 17:30 horas. Entregas a domicilio y envíos al interior. Contactanos por teléfono, Facebook, WhatsApp o Twitter. Respondemos su consulta al instante. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Bueno, segundo bloque del programa, y lo anuncié en la apertura, iba a estar con Roberto Kachanowski, un economista tirabomba, casi como yo. Gracias, Roberto, por estar en Economía Ahora, por visitarnos. Vos ayer, gracias por la invitación. No, al contrario. Ayer mismo
Dijiste que al gobierno le faltaba docencia económica, y yo creo que la docencia económica le falta porque no le cierran los números. No hay forma de hacer docencia dentro del gobierno. Bueno, eso podría ser un argumento válido, ¿sí? O sea, cuando no te dan los números, tenés que sanatear, ¿sí? Pero, por eso yo digo siempre, en rigor, ellos deberían haber, de entrada en el 2015, haber contado realmente lo que habían recibido, Sí. que era una catástrofe. Entonces, si vos Sí, cosa que el presidente desdijo en su conferencia de prensa post los problemas que hubo, que ellos no querían decir, que no correspondía que lo dijeran. Yo creo que sí. ¿Cómo que no correspondía? Claro. Era, en rigor corresponde, porque la sociedad tiene que conocer Obvio. Venía cuál de es la un relato. situación. Claro, esto no es cuestión de hacer una encuesta a ver si lo digo o no lo digo. Es obligación constitucional el informe al país sobre la situación en que está. La que tengo que rendir cuando yo Me estoy voy. en funciones, Claro. me voy, y lo que estoy recibiendo, dado que la que se fue no dijo nada, bueno, había que contar lo que se había recibido, y en base a eso se podrían haber adoptado medidas que nos hubiesen ahorrado muchos problemas en estos 2 años. Sí, otra nota tuya hablaba sobre gradualismo y el no gradualismo. Sí, ahí tenemos una discusión, porque en rigor está el debate gradualismo-shock, ¿sí? Y shock te dicen, claro, porque ustedes quieren despedir 1 millón de tipos de un día para otro. Sí. Dice, no, animal, pará un poquito. No es así. Porque no hay 1 millón de tipos en el sector público nacional, hay 780.000, ¿sí? Hay 3,5 millones sumando nación, provincias y municipios. Claro, y Pero el municipio. Estado Nacional, si yo soy ministro de Economía, no puedo actuar sobre las provincias y los municipios que tienen supuestamente federalismo. Obvio. Entonces, tiran las cosas como para desprestigiar. Todos te dicen lo mismo. Ah, porque ustedes Sí, quieren que sea un 1 millón de un tipos. millón de despidos. Te dicen ese número. Sí. No, son 780.000. Y es el día de hoy que siguen insistiendo en que el gradualismo es la solución. A ver, ¿qué es política de shock? Anunciar un plan económico que sea consistente y que genere confianza en la sociedad. Claro, claro. ¿Sí? O sea, bueno, podés estar, hoy toco un poco el tema de las jubilaciones, mañana arreglo a ver un poquitito el tema tributario, después veo si puedo tocar algo en la reforma del Estado. No, vos tenés que anunciar todo el paquete y Sí, después que tiene que ser- gradualmente vas exactamente, aplicándolo. claro. ¿Sí? Entonces, lo que pasa es que tratan de desprestigiar porque, en rigor, yo no sé si no quieren, ellos quieren seguir viviendo de esta fiesta de revolear la plata del contribuyente. Entonces, se hacen los distraídos. No, ustedes lo que quieren hacer es... Sí. Sí. No, nosotros queremos terminar con este revoleo de plata. Claro, pero vos fijate, Roberto, que en este revoleo de plata, que lo decís clarísimo, han metido en lo más sensible, en el momento más sensible. O sea, una incapacidad total para hacer las cosas. Mes de diciembre de un 2017, un año complicado, donde no se cumplieron pautas, no se cumplió absolutamente nada de todo lo que dijeron que iba a resolverse en el 16, Sí. no en el 17, y nos enteramos mágicamente que la única solución para las provincias es sacarle la plata a los jubilados, que se les escapó, que se le iban a ahorrar. A ver, Entonces, a la sociedad le están pegando un mamporro de aquellos. y hay varios puntos, ¿no? Primero, si uno quiere buscar los 100.000 millones esos, Sí, los encuentra en el presupuesto, ¿eh? Y te puedo asegurar que Sí, son, sí, y sí. hay en muchos lugares. sí. Y te voy a decir, mira, es más, te voy a dar el tema, te voy a decir dónde específicamente, y para generar un Discusión. poco de lío, ¿no? Claro, mejor. ¿Te acordás que un tiempo atrás se debatió el tema de las pensiones por invalidez? Sí, Aclarémosle a la audiencia, invalidez no es lo mismo que discapacidad. Sí, ¿Sí? sí, Discapacidad es una persona que está en una silla de ruedas, no puede hacer nada, etcétera. Un incapaz es un tipo que tiene el 76% del cuerpo, según la ley, que no puede Exactamente, trabajar. Ese tipo no exactamente. puede trabajar más, entonces el Estado le da un subsidio. En el año, yo reconstruí toda la serie estadística, me llevó un tiempo bárbaro hacerlo, pero lo hice. En el año 2003 había 83.000 aproximadamente, ¿no? Tengo números redondos, 83.000 personas que recibían subsidios por incapacidad, ujú, por invalidez, perdón. Por invalidez. Invalidez.
En el año 2015, el pico, se llegó a 1 millón y pico de personas. O sea, vos fíjate que durante la época kirchnerista, de golpe, sin que hubiese una guerra, un tsunami ni un terremoto, teníamos 1 millón de inválidos más. ¿Sí? ¿Qué pasó? Ahí hay un negocio fantástico. Obvio. Un negociado que era firmarle la invalidez a tipos que pueden trabajar. ¿Sí? El negocio es más o menos funciona de esta manera. Yo soy médico, puntero, vos sos médico, te digo, che, mira, te traigo 100 tipos, ¿sí? Le firmás acá y en el hospital que ¿cómo se llama? Que es inválido. Las primeras 4 pensiones por invalidez son para nosotros. Se van de a 1 millón, 2 millones de pesos por paquete. Por lote. Por lote. Tanto es así que hay un pueblo en Córdoba que tenía que el 120% de la población recibía pensiones por invalidez y ese tipo de cosas. ¿Cuánto te podrías ahorrar ahí? 84.000 millones de pesos. ¿Sí? Estamos ahí nomás, ¿eh? ¿Cómo? Estamos ahí nomás. Estás ahí nomás. Un toquecito a los senadores y a los diputados y pasamos al frente. Madres con más de 7 hijos reciben una pensión también. De golpe hubo como una especie de explosión de fertilidad en la Argentina y tenés 300.000 mujeres más que tienen 7 hijos. Otros 30.600 millones de pesos. Yo te puedo asegurar que vos haces un relevamiento de todo eso. Cuando decís, che, vengan a reempadronarse, no vamos a hacer. Salen todos corriendo. Un desastre. Un desastre. Sí. Porque decís, además, lo voy a revisar y el que lo revise y no tenga invalidez, va a tener que devolver la plata. Entonces, ¿sabés cómo van a desaparecer los tipos? Sí. ¿Sí? Entonces, si vos querés buscar, podés buscar. El presupuesto del Congreso de la Nación es un escándalo. Si vos mirás cuánta plata se destina específicamente a la Cámara de Diputados y la dividís por los 257 diputados, te está dando que cada diputado nos sale 2,2 millones de pesos por mes. Cada senador nos sale 7,8 millones de pesos por mes. Eso aparte de la biblioteca que tiene 1.756 empleados. Vos estás hablando de hablando, la parte estable, digamos. Claro, vos mirás el presupuesto. Los que elegimos. Vos mirás el presupuesto del Congreso y está dividido. Tanta plata va al Senado, tantos diputados, etcétera. Te voy a decir, es más, es casi un chiste. Están discutiendo, viste, que la reforma tributaria. Sí. Crearon una comisión. Esa comisión se lleva 24 millones de pesos por año para discutir la reforma tributaria. Escúchame, son los legisladores que están cobrando un sueldo, los que tienen que... Un plus. ¿Qué es esto? Es trabajo insalubre ponerse a discutir eso, aparte que te tengo que dar 24 millones de pesos. ¿De dónde sale ese número? A ver, yo sé que 24 millones de pesos no va a cambiar el amperímetro. Los 94.000 que te estoy diciendo, claro, sí, ojo. Claro. Pero son, además son gestos. Millones. Claro. Ya te digo esto, mirá, yo vivo en el partido de Vicente López. Hay 24 concejales. Miro el presupuesto, los tipos tienen unos 23 millones de pesos de presupuesto para el año 2017. Me fijé, el grueso, el 99% son gastos en personal, sueldos. Sí, sueldos. Entonces dividí y decir, bueno, vamos a hacerlo, lo vamos a dividir por 13. ¿Cuánto sale? Me da 290.000 mangos por, ¿cómo se llama? Por concejal. Por supuesto que no es que cada concejal se lleva 290.000 pesos. No, es obvio. Es todo el show. Suponete, yo antes te daba el ejemplo de los diputados. Diputados tienen que tener 2 millones. Asesores para cada rubro que no saben. A ver, yo soy y no hablemos de un ministro, ¿eh? Yo soy autónomo. Si yo tuviese que gastar 2 millones de pesos por mes en una estructura para poder asesorar, tendría que cobrar las charlas, cada conferencia tendría que cobrar una fortuna, no me contrataría a nadie. ¿Cuál es la diferencia? Que ellos toman la plata por la fuerza vía impuestos y yo me tengo que conseguir el favor del consumidor. Por lo tanto, estamos en diferentes condiciones, obviamente. Lo que quiero decir es, sumar las provincias, sumar lo que gastás a nivel, yo te decía el caso de Vicente López, ¿no? Bueno, legislatura, un diputado provincial es otro 50% más que el diputado nacional. Y el diputado, ese creo que te salía 3 millones. 3 millones, 3 millones y algo me daba. Porque el Senado no se encuentra el dato. Bueno, es unicameral, ¿no? Sí.
Bueno, no es No es unicameral. unicameral. No es unicameral. No, No, Senado no encontraba el dato. No Es casi un encontrás secreto de datos, hay Estado. una diferencia también con la nacional. Es casi hacia un arriba, secreto de Estado ese presupuesto. Ahora, suma Consejo Deliberante, que tengo que mantener, suma provincia, el Congreso de la provincia y suma el Congreso Nacional. Te estoy sumando solo en la línea del legislativo lo que está costando agarrar la justicia, agarrar el Poder Ejecutivo, son miles de millones de pesos. Ya estamos en Agarrar el casi Poder 3 Judicial millones. que no paga ganancias Sí. y aplicarle una tasa del 10% de impuesto a las ganancias y vas a ver los millones de pesos que recuperás, porque todos no pagan ganancias. No es el juez, el magíster juez, es todo el círculo, porque Claro. todos tienen intangibilidad, menos vos y yo todos tienen Yo intangibilidad. voy a tener, ¿cuánto es autónomo? Creo que vamos a cobrar 7.500 pesos por mes. ¿Sí? O sea, voy a tener que trabajar hasta que Hasta que me no den demos sí, más. Hasta que no me demos más. Hasta porque que no con nos esa va. plata no. Vamos a no. estar tirados y nos van a tener que estar grabando. Y sí, más o menos. Sí. Entonces, digo, Claro, pero eso es incapacidad. Porque, o sea, o incapacidad o concubinato amoroso. Es decir, bueno, no toquemos esto. lo que pasa es que la política se transformó en un negocio. Obvio. Pero un negocio fenomenal donde no solo estuvo la corrupción en los 90. Yo no creo que este gobierno sea un gobierno corrupto. Tendrá por ahí algún bolsón de corrupción, Sí, como puede como haber todos. En todos los gobiernos hay algo de corrupción. Lo importante es que no haya impunidad, ¿sí? Los otros, la verdad, que eran un escándalo. Pero dejando, digamos, a ver, el tema es que creo que la política se transformó en un conchavo, ¿sí? Sí. Donde los tipos van a vivir muy bien. ¿Sí? Vos Yo creo que mirabas van a enriquecerse, van a mejorar su posición económica. Son tipos que si tuviesen que Independientemente de la corrupción o no corrupción. Yo te voy a decir, creo, prácticamente no miraba los discursos porque realmente no es los discursos de principios del siglo XIX, donde vos escuchabas, por ejemplo, cuando tenían que abandonar la caja de conversión, cuando estuvo la guerra en 1914, vos leías los discursos y eran discursos de academia. Sí, ¿Y sabes cuáles sí. eran los mejores discursos? Los de los socialistas. Exactamente. Pero los tipos tenían un nivel fenomenal. Y en el 29, cuando se vuelve a cerrar la caja de conversión por la crisis, por un trabajo que yo hice sobre el patrón ONU en la Argentina, me leí todos los debates esos. Eran debates de un nivel espectacular. espectacular. Ahora tenés tipos que van colgados en la lista sábana y lo único que tienen que hacer es ser fiel al jefe que lo pone en la lista. Entonces dicen cualquier cosa, tiran cualquier número, hablan porque, bueno, digamos... Se equivocan en la votación. Se equivocan cuando Sí, tienen que cualquier apretar el cosa, botón. se equivocan No para saben apretar ni el los botón. números. Cuando te discuten no saben ni los números. Da vergüenza ajena. Entonces, claro, pero a ver, esto es un problema de que la política se transformó en un negocio. Yo quisiera saber si muchos de los que hoy están sentados, si tuviesen que ser elegidos por circunscripción uninominal, Sí. si alguien los elige, no los elige No, nadie. no los elige En nadie. Estados Unidos o en Inglaterra, vos te tenés que votar por el tipo que Sí, está en tu circunscripción. Y si no respondes, no te votan al otro. Acá no, vas en una lista sábana que no tenés ni idea de quiénes están ahí. Bueno, pero cuando se plantea un cambio, o sea, ahí entramos en el cambio de Cambiemos. Si el cambio de Cambiemos fue realmente el cambio que esperábamos, que creo que no. Yo creo que a mí por lo menos no me satisfizo en lo que yo pensaba que iba a resolver. Sí. Si bien atacó muchos frentes, pero como decís vos, no hay un plan orquestado para No, llegar acá. no. O sea, estoy mechando y veo cómo voy. El presidente nos dijo ayer que vamos bien. Entonces, nosotros Es que al somos dos presidente locos. Alguien le vendió que el gradualismo es la solución. Yo te doy una cuenta muy sencilla. Ellos te dicen, mira, vamos a bajar el déficit fiscal sin incluir los intereses que pagamos, 1 punto de Producto Bruto por año. Primera cosa. Esto como si yo llamo al contador en la empresa. Digo, che, ¿cómo cerramos los números? Mira, si no incluimos los datos, los intereses que pagamos en descubierto en el banco, no fue bárbaro. fue bárbaro. Sí, pero los intereses los tenés que meter. Claro, ¿De qué claro, estamos hablando? claro. A ver, es un gasto corriente como cualquier otro. De Luca Paciolo básico, digamos, de contabilidad. Sí. Para la audiencia, Luca Paciolo era un monje El que inventó la inventor de partida la doble. contabilidad. De la partida doble. Entonces, ellos te dicen, te bajo 1 punto por año. Bueno, Macanudo, ¿vas a hacer gradualismo? Sí. ¿Cuánto me cuesta el gradualismo? Y me tengo que endeudar. Entonces, ¿cómo es esto? El Estado
el Tesoro toma deuda. Esa deuda paga una tasa de interés. Sí, señor. Esa tasa de interés representan 2.4 del Producto Bruto. Pero como tienen los dólares, se los dan al Banco Central, el Banco Central le da los pesos, y como entra a circular muchos pesos, el Banco Central dice, denme los pesos, tómenle VAX. Y vuelven a pagar interés. Sí, claro. Esos intereses que pagan son 2.6 de producto, o sea, sumás 2.6 más 2.4, 5 hasta ahora. Aproximadamente 5, ¿no? O sea, bajás 1 y subís 5. Esto es como si estuvieses en un barco y te eche gradualmente, el bote se está hundiendo. No, pero déjame que saque de a 1 los baldes, pero te entran de a 5, no importa. Porque si no, vamos a generar un conflicto social en el bote. Y bueno, sacá de a 1, pero te vas a hundir. Esto es lo que quiero transmitir. O sea, no es un capricho de querer echar ni a 1 millón de personas ni nada. Estamos discutiendo reformas mucho más profundas. Claro. La lectura no es esa, sino la lectura es que no cambiamos ninguna política de las que vos y yo conocemos. No, de fondo a lo largo de todos los tiempos estamos cometiendo siempre los mismos errores y por ende vamos a terminar las mismas consecuencias. ¿Y por qué se hace lo chocaremos mismo contra el Titanic o nos pegaremos en 11, pero la consecuencia es la misma? Es más, a ver, si no cambian, sabes que no podés endeudarte indefinidamente. Obvio. Tenés 1,2 billones de pesos en Levax. La gente, para que sepa esto, son 1 millón de millones de pesos. O sea, millones de millones. Millones de millones. Sí, billones, con B estoy hablando. Y eso devenga una tasa de interés que es del 28%. Haces la cuenta y después lo dividís por el Producto Bruto de ellos, sí. Y como para terminar, digamos que los 100.000 millones, al lado de lo que estamos hablando en intereses, son monedas. No es tanto. Son monedas. No es tanto. Gracias, Roberto. Realmente estamos de acuerdo en esto y lamentablemente, como somos tirabombas, teóricamente, aunque decimos lo que pasa o lo que va a pasar, si el rumbo no cambia, estamos yendo hacia el Titanic y decimos lo vamos a pasar. Vamos al iceberg. Si no girás el timón, pegás. Bueno, te convido con un hermoso vino pero de fantástico, boutique para el asado del domingo. Exactamente, te agradezco la visita a Economía Ahora. Gracias por todo. Hacemos una pausa y enseguida volvemos. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Relevamientos y auditorías fiscales Sociedad Anónima. La optimización de los recursos tributarios son nuestro objetivo. Una vida de experiencia, brindando servicios y dando soluciones a empresas y a organismos tributarios provinciales y municipales. Para información, relevamientosauditorías@gmail.com. Bueno, llegamos a la parte tributaria, que con estos días que hemos tenido, la verdad que mucho de tributario no vamos a hablar, sino salvo unas reformas. Estoy con el doctor Peña. Buenas noches, doctor. ¿Qué tal, Raúl? Una reforma en el monotributo que empieza a regir ahora el 1 de enero. Estamos en el anteúltimo programa, así que adelantemos lo que va a pasar, lo que pasó ya con el monotributo, que lo ha anunciado el licenciado Abad. Y después sí, vamos de lleno a lo que sucedió y a esta reforma previsional. Correcto. Que está complicada. Muy complicada. Aunque esté sancionada, está muy complicada. Bueno, es una medida, digamos, que se ha producido como consecuencia
de que algunos por descuido, otros porque no se dieron cuenta que habían excedido los montos de la categoría, mejor dicho, de todas las categorías, sí, porque si no lo hubiera recategorizado, o se excedieron de los parámetros para que la categorización da. Para lo cual lanza un plan, una especie de moratoria. Eso es muy bueno. Sí, con un 2% si lo hace enseguida, si de un trámite Eso es muy bueno. inmediato, y un 5%. Cosa de que no anticipo. existía, y mucha gente ha tenido muchos problemas Claro. cuando la sacaban del monotributo y le determinaban una deuda hacia atrás infernal. Es infernal. 30 cuotas. El anticipo, así, el 2%, si lo hace en forma inmediata, no sé qué le llaman inmediata, supongo que será dentro de 2. No, ahora han implementado un anticipo a todos los planes. Bueno, y para empezar a cobrar ya, y después ya, la cuota viene el primer mes. Y si no, el 5%, o sea que... No es tan grande. Lo favorece todo esto y, por supuesto, trae, no una reforma, sino una actualización. Suben los montos tope de cada categoría, el monto total, el monto tope final, y también tiene un correlato en el costo de la cuota mensual en la misma proporción, el 28%. 28%. Es decir, eso es bastante prolijo. Esto es muy interesante porque es para mantener el monotributo, y aparte de eso, que se sepa que se controla. Vuelvo a decir, puede ser por el propio derecho, porque surge del sistema, o por inspección. La idea al principio era que el monotributo lo iban a destruir o lo iban a anular. Y aparentemente eso quedó en el olvido, y me alegro. Sí, yo también, porque hay gente que no puede entrar en la categoría porque lo obliga a una serie de gastos parafiscales. Ni más ni menos. Y aparte de eso, por poco interés fiscal, al único que se somete es al contribuyente. En cambio, de esta manera, la subsistencia de este sistema es importante, sobre todo en este momento. Ahora vamos a lo que pasó en el país, esta votación que pasó el día de antes de ayer, y salió la ley. Apareció la nueva ley. Claro, apareció la nueva ley, aparecieron desmanes por todos lados, Argentina en el tapete del mundo, y yo me pregunto, pues yo me lo pregunté en la apertura y se lo pregunto a usted, teniendo tantos nichos como para sacar y la política no se toca, si un senador sale 8 millones de pesos, si un diputado sale 2 millones y el diputado de la provincia sale 3 millones, ponemos un 10% de impuestos. Si en todo el Poder Judicial no pagan ganancias, le ponemos un 20%. Todo el Poder Judicial. Todo el Poder Judicial, sí, desde sí. que limpia la cloaca sí. hasta el presidente. ¿Y por qué no dejamos tranquilos a los viejos? Bueno, esta es una cuestión que, entre paréntesis, se da de bruces con las promesas preelectorales eso es mucho más grave. Del presidente. Eso es grave porque la gente empieza a descreer de todo el mundo. A mí no me pidan que yo crea en la ex, porque evidentemente tendría que no ser hipócrita, no sé, ser una persona completamente aislada del mundo, claro, que vivo en el relato, claro, como los budas, en el monte orando, y desconozco lo que pasa en el mundo. Pero se descree cada vez más de la política, y eso es malo. Este es un caso muy especial. Trae los desmanes, entre paréntesis. El que falta el respeto gana la calle. Y los violentos ganaron la calle. Sí. Pero ojo que cuando se gana la calle, el día de mañana se puede ganar el poder. Porque... No, indudablemente es todo un sistema desestabilizador, yo no puedo creer y armado. Yo no puedo creer de que una persona con un antecedente, discípulo de Alfonsín, hecho en el radicalismo... No me hable de Moró, por Dios. No, ni lo menciones. Bueno, entonces a él me voy a referir. No puedo creer yo no puedo que sea un patotero, que, entre paréntesis,
no sé si se la aguanta o no, pero un patotero tremendo. Es una vergüenza eso. Esto fue una vergüenza que poco podemos esperar de inversiones en el país, cuando en este momento, ante esta ley, que entre paréntesis, inoportuna, mal hecha, había muchas formas de sacar dinero, lo dijimos acá varias veces, Sí. y hay proyectos que se presentaron, en la cual incluía el impuesto a las grandes ganancias, los bancos, las compañías de seguros, las financieras, y entraban lo que sale todos los años el ranking de las empresas que 10, más han ganado. los top. No sé, eso sale en los diarios. Vaya Sí, a saber sí, cómo sí, es la verdad, sí. ¿no? Sí, Vaya a sí, saber sí, cómo es la sí, verdad. es verdad. Señores, pongamos un 40%. En los países avanzados tienen un 53-54% las grandes ganancias. Las grandes ganancias. De emergencia. Claro que la gente ya no le cree a la emergencia. La emergencia porque cuando hay emergencia es para toda la histórica, vida, es es histórica. Pero había una forma también. Yo quiero ver todos los cargos que ya no existen, de cargos de subsecretarios, directores, que iban a eliminar. Yo quiero ver la lista con nombre y apellido y a dónde pertenece. No, igual es otra cargada, que fue lo de la semana pasada, charlando de salgo, en este ministerio pongo 226 menos, en el otro 201 menos, en el otro 232 menos. Si nosotros sumamos eso, claro. Pero yo me pregunto, ¿no se dan cuenta que hay un montón de medidas que tomaron que nunca le explicaron a la gente? Caso práctico, las mineras, que de un día al otro el presidente, una de las primeras medidas que tomó, anular el impuesto a las mineras, y nunca nadie más explicó por qué, porque no son creadoras de trabajo, no son creadoras de exportaciones, no son creadoras de nada. Claro, y después vienen con el cuento de que no, las mineras pagan impuestos, ¿no? Sí, pagan impuestos. sí. Pagan impuestos como pagan A declaración jurada. Claro, yo tomo una Coca-Cola, va un empresario minero, va a almorzar, paga y paga el IVA, pero eso no es que pague, no. El jubilado también paga el IVA. El jubilado también paga el IVA. También paga el IVA. Claro, por eso yo entiendo el error que toma este gobierno al encaramarse en este ahorro, que además se le escapó. Porque no puede decir que ahorro con los jubilados. Sí, pero lo que pasa es lo siguiente. Ha habido una estrategia que para mí salió mal. La estrategia, no sé cuál es, tengo mi idea formada, y no es solamente mía. La escuché, la recontraescuché, la medité, la manoseé, y me doy cuenta de que hay algún artilugio por lo cual el presidente no hace algunas cosas que debía hacer. Por ejemplo, si dijo que iba a cuidar el sueldo de los jubilados, de los ancianos, cuidemos a nuestros viejos, cuidemos a los jubilados. Y él no dijo, por ejemplo, no se animó a decir que el sistema está es insustentable, porque más o menos, ¿no? Aproximadamente, lo digo en números gordos, cada jubilado aportante que aportó, tiene que soportar un jubilado de la ley de moratoria, la gran moratoria previsional, donde en un artículo muy bueno, se expone que favoreció a las señoras bien de Recoleta, casadas con jueces, casadas con empresarios, con CEOs, con grandes potentados que cobran su jubilación, que la usan para tomar el té a la tarde con la señora. Todas, porque están bien instruidas. Le dijeron, che, vos sabés que salió esta ley, emprendete, nunca trabajaron. Y tenemos que estar manteniendo. No se hizo una vivisección perfecta de quiénes son aquellos. No se controló nada. Porque hay mucha gente que la necesitaba. Y le morfaron los aportes. Sí. Entonces, lógicamente, quedó medio en pampa y la vía. Pero también existe un sector que no trabajó en su vida y está cobrando lo mismo que ese. Entonces, esto van a pasar eso era insostenible, de acuerdo. ¿Pero por qué no lo dijo? Claro, era lo mismo que hablábamos con Kachanowski con respecto a por qué no dijo de entrada la situación que había en cada lado. Claro. Entonces, no entramos en gradualismo shock.
¿Entramos en viabilidad o no? Claro, lo que pasa es lo siguiente. Esto equivalía a decir, si yo fuera en ese momento el presidente electo, debo decir que en materia previsional sufrimos una medida demagógica Sí. que ha hundido al ANSES. Sí. Pero no lo dijo. ¿Y quién era culpable? La ex. No lo dijo. Y entonces, lamentablemente, esto ha producido un hecho que nos va a costar muy caro. Esto cuesta caro, ¿eh? Porque no solamente con medidas económicas, que pocas podemos ofrecer, más que incentivos tributarios y apoyo, no apoyo financiero, por supuesto, esperar inversiones cuando viralizado todo esto en el mundo, los desmanes, donde, y ahí está la cuestión, se ha roto el principio de institucionalidad en forma flagrante. Absoluta. Se han roto la propiedad pública y la propiedad privada. Y acá nadie va en cana, lo sueltan, porque el pobre tipo es un militante de la vagancia. Pero eso nos trae a consecuencia de lo que hablamos hace mucho tiempo, que este país lo vamos a resolver cuando empiece a funcionar la justicia. Justicia y educación. Y la justicia, post este desastre, están todos sueltos. Sí, la que está que sigue suelta, por supuesto, pero está ahí con la mira puesta, es la jueza que debió intervenir, que intervino. Sí. Creo que está por el tema de no tener armas la policía. Sí, no, porque no es cuestión de tener. Lo que pasa es que el arma intimida. Una cosa es el gatillo fácil, otra es que esté armado como corresponde. Y tenemos que tener 78 policías heridos. Ahora, las fotos son tremendas, valen más que cualquier comentario que podamos hacer. Esto me avergüenza como argentino. ¿Por qué? Porque yo tengo que tener mis representantes, el presidente, los diputados, tienen que ser representantes míos. Yo no me siento representado por nadie de ellos. Gracias, doctor. Gracias. Realmente es así y yo creo que los argentinos no merecemos esto. Efectivamente. Así que hasta la semana que viene, último programa del año 2017. Esperemos que el 2018 nos ilumine. Hasta la semana que viene.